Vamos a conversar con Raúl Sor otra vez de la situación que está ocurriendo en Gaza, pero sobre todo poniendo el énfasis en algo que ya se ha repetido varias veces y en distintos lugares, pero es una cosa que, por cierto, causa una impresión mucho mayor que cualquier tipo de, entre comillas, bombardeo común y corriente de guerra, llamémoslo así, que es el bombardeo y el ataque a hospitales. Y aquí, en el caso de Gaza, el hospital de Al-Shifa ha tenido una serie de estas situaciones y hay toda una conmoción en torno a justamente aquello. Conversamos con Raúl Sor de esto una vez más. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Y con razón hay conmoción porque los hospitales, según la Convención de Ginebra, son lugares protegidos. Es decir, allí, y en el caso de Al-Shifa, no eran... También los hospitales militares están protegidos y de hecho le ponen una gran cruz roja en los techos para que se sepa frente a un eventual bombardeo que es un hospital y por lo tanto está protegido. Es decir, en tiempos de guerra los hospitales siguen siendo lugares neutrales. Pero claro, un hospital militar sería, digamos, en términos bélicos, quizás un poco más vulnerable. Pero Al-Shifa es el principal hospital de la Franja de Gaza. Un hospital que está en el corazón histórico de la franja. Antes de ser hospital, durante el mandato británico, era un gran cuartel de los británicos en la zona. Y una vez que se constituye la Franja de Gaza, se convirtió en hospital y es el complejo hospitalario más importante. Y está lleno en estos momentos de enfermos y de refugiados palestinos que han huido del norte de ciertos emplazamientos en el norte de Gaza y se han ido al hospital con la presunción correcta de que allí van a estar más seguros. Israel ha estado denunciando que el hospital se utilizaba como un centro de comando y control. Para los que no están familiarizados con estos términos, comando y control son los centros de dirección que utiliza un ejército, en este caso sería la organización Hamas, que desde allí dirigía a sus efectivos, eso es el centro de comando y control, que tiene es un nervio vivo de comunicaciones y desde allí se le imparten las órdenes a las distintas unidades y en la medida que algunas se tienen que replegar, esta información va al comando y control y desde allí se toman las distintas decisiones. Bueno, por lo tanto, es un lugar neurálgico si es que es un centro de comando y control. Y con esa presunción, Israel atacó este lugar y, según señaló, tratando de hacer el menor daño a los que allí están. Mira, ahí vemos imágenes de bebés que son ingresados al hospital. Israel ha denunciado que eso fue una operación organizada por Hamas, sabiendo que en ese momento iban a estar los medios de comunicación, de llevar todas estas criaturas, que se sabe que ya algunas han muerto por la falta de incubadora, y que hace parte de toda la guerra de propaganda que existe en todo conflicto. Pero en concreto, en cuanto al hospital Al-Shifa, hasta ahora Israel ni Estados Unidos, que respaldó la acusación israelí de que allí operaba un centro de comando y control, no han dado evidencia que exista semejante centro, porque lo que han mostrado son algunas armas. Ahí vemos cómo están, digamos, un oficial israelí muestra uniforme y algunas ataduras a una silla que presumiblemente habría sido utilizada para algunos rehenes o algún rehén. De manera que, pero estos todos son presunciones, es decir, no se ha encontrado este famoso centro de mando y control. La operación israelí no ha concluido y todavía hay efectivos israelíes dentro del hospital y es posible que, es difícil saberlo, puede que encuentren algo y si no lo encuentran, bueno, habrán dado un paso en falso al hacer esta acusación y haber generado esta gran operación. No hay duda de que había alguna cantidad de miembros de Hamas en el hospital y algunos fueron ultimados por el ejército israelí. Pero
no hay aún la evidencia de la acusación central. Eso es algo que está por verse. Pero en todo caso, esto ha pasado a ser parte de un elemento central en la guerra de propaganda entre Hamás e Israel, y se ha ido involucrando un número creciente de países árabes, países europeos, que todos han ido tomando partido en con uno u otro bando. Sí, hemos visto otras veces situaciones así que son muy taxativas cuando se plantean y después vienen los bombardeos y después a la hora de las explicaciones de aquello que se fue a bombardear no se encuentran las evidencias y pasa el tiempo y bueno, cambian las cosas y de repente la cosa se olvida. Con los hospitales puede ser que sea distinto. Tú te acordarás, el bombardeo a la famosa fábrica de armas de destrucción masiva que se planteó Estados Unidos en Irak, que nunca se encontró tampoco. Sí, bueno, y hemos visto también en Kuwait, había el gran tema de las incubadoras y los bebés que habían sido sacados de las incubadoras por Saddam Hussein, y a la postre terminó siendo una campaña de propaganda en la que los iraquíes de Saddam Hussein no tuvieron nada que ver. Hablo de ese incidente específico, de manera que en términos bélicos esto no es nuevo. Pero de todas maneras el Hospital Al-Shifa tiene un valor simbólico muy importante y está en el corazón de Gaza, y Benjamín Netanyahu lo planteó, y lo planteó en términos de la importancia psicológica al decir: esto demuestra que no hay ningún lugar al cual el ejército israelí, si se lo propone, no pueda llegar. Es decir, puede atacar y capturar aquello que se proponga. Y eso tiene, claro, un factor, es un elemento psicológico en el medio de un conflicto importante. Por lo tanto, yo creo que en la planificación de la operación, además que pueden haber creído, o a lo mejor todavía lo encuentran, es imposible saberlo, y sobre todo en este tipo de temas hay mucho ocultamiento, pero digamos tiene un valor simbólico, en que el ejército israelí está demostrando que no hay ningún punto en que jamás le pueda impedir el acceso. Sí, ahora, lamentablemente este tipo de cosas, claro, son muy gráficas y dejan toda, y tú tienes razón, las confrontaciones bélicas en general tienen un componente de comunicación inducida, o sea, total y absolutamente intencional, para justamente ir formateando de alguna manera la imagen de lo que está pasando. No siempre las cosas que se dicen son ciertas, sí, pero desgraciadamente en una guerra lo que más habla es la cantidad de cuerpos. Sí, y las características de los cuerpos. Claro. Cuando tú muestras a guaguas, a bebés, por supuesto que eso tiene un impacto, y las imágenes que hemos visto de las criaturas fuera de las incubadoras, por supuesto que tienen un impacto emocional muy profundo en todos los quienes la ven. Ahora, hay otra dimensión que ha tenido un desarrollo significativo, y que es el ámbito diplomático. Y cuando uno dice diplomático, no es un tema de embajadores, sino que es cómo se están posicionando los diversos países en torno a este conflicto. Y hubo un voto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que en general ha sido favorable a Israel, por lo menos en el sentido de que Estados Unidos, cuando no aprueba de una resolución, simplemente la veta, o cuando es un aliado de Rusia, Rusia la veta o la puede vetar China, es decir, todos aquellos 5 países que tienen el derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Y acaban de pasar una resolución en la cual se le exigía a Israel declarar una tregua. Y esto fue debatido y se dio a entender que si querían que se pasara la resolución, había que sacar la expresión exigir a cambio de llamar. Se llama a Israel a declarar una tregua. Y lo llamativo de esta votación es que fue aprobada. Y fue aprobada por la mayoría de los integrantes, de los 15 integrantes
del Consejo de Seguridad, con la excepción de Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia. Los tres se abstuvieron. Todos los demás votaron a favor de ese llamado, instando a una tregua. Y esto yo creo que es un llamado de atención para Israel, que se le está acotando el tiempo y que su margen de maniobra diplomático, en términos de alianzas internacionales, está un poquito más complicado para ellos. Bueno, vamos a tener que seguir, desgraciadamente, hablando de este tema mientras se perduran estas situaciones. Gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Chao, Fernando, hasta mañana. Chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.